Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Oscar Luébano del canal de los Luébano y en este video vamos a hablar de inversiones. Vamos a hablar de invertir en renta fija y renta variable. A lo largo de este video ustedes van a entender qué es renta fija, qué es renta variable, cuáles son los riesgos y les voy a decir por lo menos 3 instrumentos de cada una en la que pueden invertir aquí en México. Y vamos a comenzar con renta fija. Invertir en instrumentos de renta fija significa que tú vas a invertir tu dinero y al cabo de un periodo que tú acuerdes directamente con el instrumento, ellos te van a ofrecer un porcentaje de rendimiento por tu dinero. Por ejemplo, si tú tienes 1,000 pesos que quieres invertir y a renta fija a 365 días o un año te están ofreciendo el 10%, estos 1,000 pesos al cabo de los 365 días van a ser 1,100 pesos. Eso significa renta fija. Significa que te van a dar un valor fijo o un rendimiento fijo en un periodo de tiempo por tu dinero. Y entonces hablemos de algunos ejemplos aquí en México para inversión en renta fija. Vamos a empezar primero con la parte de renta fija. En renta fija les voy a dar por lo menos 3 ejemplos de renta fija y les voy a decir cuál es el nivel de riesgo de estos instrumentos y cuál es el rendimiento anual que estos instrumentos les pueden llegar a ofrecer. El primero de ellos que les voy a hablar es CETES. Ya he hecho un video platicando sobre la plataforma de CETES, cuánto ofrece, cómo abrir una cuenta en CETES Directo. Y no voy a entrar mucho en detalle sobre esta plataforma, pero CETES Directo actualmente en México es la forma más segura de invertir. Ustedes le prestan dinero al gobierno, el gobierno les paga a ustedes un rendimiento a un plazo que ustedes escogen, ya sea de 1 mes, 3 meses, 6 meses o un año, por lo que actualmente el nivel de riesgo de CETES yo lo consideraría bajo. Es un nivel de riesgo bajo o muy bajo. Y el actual rendimiento que CETES Directo les ofrece al día de hoy, octubre, final de octubre, es de hasta 4.35% de rendimiento al año. Si se fijan, no es un rendimiento tan atractivo, es un rendimiento que está ligeramente arriba de la inflación. La inflación ahorita está en un 4%, entonces les va a rendir muy poquito. Yo creo que más que un instrumento de inversión, pueden considerarlo un instrumento de ahorro para que ustedes puedan adentrarse en esto de las inversiones, tal vez primero ahorrando un poquito o para guardar su fondo de emergencia. Yo utilizo principalmente CETES para tener ahí mi fondo de emergencia, tanto en CETES como en Bondía, y lo considero actualmente, no nada más yo, sino varios inversionistas lo consideramos como el instrumento de inversión de ahorro más seguro de México. Un segundo instrumento con el que pueden invertir en renta fija actualmente en México y con poco dinero es el ejemplo de los pagarés bancarios. Varios bancos en México como Banamex, Banorte, Banbajío, Compartamos Banco, etcétera, ofrecen estos sistemas de inversión. También el banco, tú eliges con ellos un plazo, vas directamente a la sucursal. Generalmente es ir directamente a la sucursal, revisas sus planes de inversión y ellos te ofrecen que inviertas tu dinero con el banco a un plazo que tú decidas y ellos también te van a ofrecer una tasa de rendimiento. Y en el caso de los pagarés es un poco más atractiva que CETES. En el caso de CETES ya les decíamos es del 4.35%. Actualmente en México uno de los pagarés que más ofrece o que ofrece un rendimiento más alto por tu dinero es el pagaré de un banco que se llama Compartamos Banco. En Compartamos Banco actualmente la tasa de rendimiento que ellos ofrecen, la más atractiva, es del 7%. Es del 7%, si lo comparamos con CETES es casi el doble, es una tasa un poquito más atractiva y también pudiéramos considerar que el nivel de riesgo con Compartamos Banco es un nivel de riesgo bajo, ¿sí? Es un poquito, tal vez pudiéramos considerarlo un poquito más alto el nivel de riesgo de Compartamos Banco o de cualquier banco a comparación de CETES, pero sigue siendo un nivel de riesgo bajo, ¿sí? Y como ya lo comentábamos, el rendimiento que actualmente ofrece Compartamos Banco es de un 7%. Y un tercer instrumento con el que pueden invertir en renta fija son las SOFIPOS. Las SOFIPOS son sociedades financieras populares. Son instituciones financieras como si fueran un banco a las que ustedes les pueden prestar dinero y estas les pueden dar a ustedes por su dinero un rendimiento a plazo fijo. Estas instituciones se encargan también de ellos prestar dinero
a personas o a empresas, ¿sí? Entonces, actualmente existen en México más de 30 SOFIPOS. Yo he estado estudiando algunas de ellas, por ejemplo, Supertasas, Financiera Sustentable o Cubo. Pero actualmente, de las que he estado estudiando, la que ofrece los mejores rendimientos es la SOFIPO que se llama Finsus. Financiera Sustentable actualmente ofrece hasta un 11% de rendimiento, ¿sí? Es ya muy superior al de CETES. CETES es 4.5, dijimos, Compartamos Banco es un 7% y en el caso de Financiera Sustentable es de hasta un 11%. Si alguno de ustedes ha visto el programa de Shark Tank, en Shark Tank también sale una señora que se llama, de apellido Armendáriz. Esta señora Patricia Armendáriz, es la dueña o es la directora de esta empresa, de esta SOFIPO llamada Financiera Sustentable, ¿sí? Entonces ustedes pueden invertir con ella a través de su financiera, que pueden consultar a través de su página de internet, y actualmente ofrece un rendimiento un poquito más atractivo. No vamos a entrar en detalle sobre las SOFIPOS, pero en México esta es una de las que les ofrece los mejores rendimientos, actualmente hasta un 11%, y también consideraríamos que el riesgo es bajo, ¿sí? Diríamos que un bajo plus, ¿sí? CETES es la más segura, es con el riesgo más bajo. Después de ahí nos iríamos a los pagarés bancarios, que son instituciones un poquito más grandes, más robustas que las SOFIPOS, y posteriormente nos iríamos a las SOFIPOS, que también es un nivel de riesgo bajo y tenemos un poquito mejor de rendimiento. Muy bien, amigos, ahora vamos a ver lo que es renta variable. A diferencia de lo que es renta fija, renta variable, como su nombre lo dice, es un instrumento en el que ustedes van a invertir su dinero, y su dinero puede variar. Así es, puede variar mucho más, pueden obtener a lo mejor mucho mejores ganancias que si lo invirtieran en renta fija, porque este puede cambiar dependiendo de la demanda del mercado, pero incluso pueden llegar a tener pérdidas. Esa es la diferencia, la gran diferencia que existe entre renta fija, que ustedes van a tener un rendimiento asegurado, ¿sí?, cuando ustedes firmen su contrato, y en renta variable no es así. No se sabe cuál va a ser su rendimiento, puede ser que sea muy superior o puede ser que incluso sea alguna pérdida. Y vamos a entrar a tres instrumentos con los que pueden invertir ustedes en renta variable y con los que pueden también diversificar su portafolio de inversiones y al mismo tiempo tal vez también incrementar sus ganancias. El primer instrumento de renta variable del que les voy a comentar, amigos, son las fibras. Son los fideicomisos inmobiliarios y de bienes raíces. Ya tenemos también en mi canal otro video hablando sobre las fibras, no vamos a entrar mucho en detalle. Las fibras son un instrumento que ustedes pueden comprar a través de una casa de bolsa. Estos instrumentos, estas fibras se cotizan en la bolsa de valores, y actualmente en México existen 17 fibras que ustedes pueden comprar, ¿sí? Invertir en una fibra tiene también consigo un nivel de riesgo mayor al de los instrumentos de renta fija que les acabo de comentar, pero es un nivel de riesgo medio, ¿sí? No es un nivel de riesgo tan grande en comparación, por ejemplo, con las criptomonedas, CDFs, etc., ¿sí? Y lo importante de ustedes invertir en fibras es que también están expuestos a que el instrumento que ustedes compren, como es de renta variable, si ustedes compran una fibra, digamos, a 10 pesos, puede ser que con el tiempo esta fibra, como son propiedades inmobiliarias, tengan una plusvalía y sigan creciendo de valor. Y aparte, todas las fibras también están obligadas a pagar dividendos o pagar retribuciones de las rentas de los inmuebles que estas están rentando, ¿sí? Entonces tienen por ahí dos formas de ustedes conseguir dinero. A través de las retribuciones de capital, de las rentas que les paguen estas fibras, y también por el crecimiento que tiene el título inmobiliario que ustedes adquieran, ¿sí? Actualmente en mi portafolio yo cuento con dos fibras, tengo una tercera en la mira. Una de ellas es Fibra 1, otra de ellas es Fibra Monterrey, y también estoy viendo por ahí otra fibra que paga dividendos de manera mensual, que es Fibra HD. Ok, amigos, el siguiente instrumento que también tiene un nivel de riesgo medio, ¿sí?, son los ETFs o fondos cotizados, ¿sí? ETF viene de las palabras en inglés Exchange Traded Fund, y estos ETFs, amigos, son instrumentos que pueden seguir, así sea, por ejemplo, el S&P 500, que sigue a las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, o el Nasdaq 100, que sigue a las 100 empresas más grandes de la bolsa de valores Nasdaq, así como ETFs que pueden seguir incluso un mineral. Por ejemplo, hay un ETF que sigue el oro,
hay un ETF que sigue la bolsa de Brasil, un ETF que sigue la bolsa de México, un ETF que sigue las bolsas de países emergentes o un ETF que siga los mercados europeos. En fin, hay muchísimos ETFs que ustedes pueden comprar a través de su casa de bolsa en la bolsa de valores. Actualmente en mi portafolio de inversiones yo también tengo algunos ETFs. Yo tengo 3 ETFs, uno de ellos que sigue a los valores, le llaman bonos de deuda de Estados Unidos o bonos de la tesorería, que serán como los ETFs, perdón, que serán como los CETES, pero de los Estados Unidos, ¿sí? Tengo este que es el SHV, tengo también uno que sigue al S&P 500, que es el VOO, y también tengo un ETF que sigue al Nasdaq 100, que es el QQQ o QQQ, 3 veces Q. Estos instrumentos, los ETFs también, al igual que las fibras, son instrumentos de renta variable. Estos tienen un poco más de volatilidad en comparación con las fibras. Por ejemplo, el que sigue al Nasdaq 100, pues sí tiene una volatilidad un poco más alta que las fibras. Pero algunos ETFs, por ejemplo, el ETF que sigue a los CETES de Estados Unidos, que es el que tengo yo, ese no tiene pues mayor movimiento, ¿no? Pero como les comentaba, estos ETFs también son un instrumento de renta variable. Y el último instrumento, amigos, son las acciones, ¿sí? Y las acciones son un instrumento que también ustedes pueden comprar a través de su casa de bolsa. Son instrumentos que se cotizan en la bolsa de valores. Ya hemos hablado mucho sobre las acciones de nuestro canal de Los Luébano. Y aunque ustedes no lo crean, amigos, las acciones también son un instrumento que se consideran de nivel medio de riesgo, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto al mercado general de acciones, pero también hay que resaltar que hay acciones que pueden llegar a tener un nivel de riesgo mucho más alto y un nivel de riesgo mucho más bajo. En el mercado existen muchísimas acciones, miles y miles de acciones, de empresas pequeñas, medianas, grandes, extra grandes, etc. Entonces, conforme la empresa se encuentre en una situación financiera saludable, pues va a ser un nivel de riesgo, esta acción en particular, de nivel de riesgo medio, ¿sí? O nivel de riesgo incluso tal vez bajo, ¿sí? Pero las acciones en su conjunto tienen un nivel de riesgo medio, ¿sí? Ahora, también vamos a tener acciones de las llamadas empresas, como le llaman, ¿no? Penny stocks, o empresas muy pequeñitas que se acaban de cotizar en la bolsa, que pues estadísticamente estas penny stocks o estas pequeñas empresas en los primeros años tienden a llegar a la quiebra, ¿no? Entonces estas sí podrían considerarse acciones de muy alto riesgo, al igual que los ETFs y al igual que las criptomonedas, ¿sí? Pero en lo general las acciones son de nivel medio. Y las acciones, amigos, pues depende qué empresa ustedes estén comprando, ya sea una empresa que ustedes estén comprando porque quieren tener crecimiento, quieren que su acción siga creciendo con el tiempo, como lo son las empresas tecnológicas, o que sean empresas que a ustedes les paguen dividendos, empresas como Coca-Cola, como Johnson & Johnson, etcétera, ¿no? Actualmente en mi portafolio de inversiones yo también tengo acciones. Siempre trato de tener por lo menos, o mejor dicho, un máximo de 10 empresas, porque el seguir a una acción, una empresa en particular, sí conlleva muchísimo tiempo. Actualmente en mi portafolio yo tengo 10 empresas, 10 acciones, y por mencionarles algunas de ellas está Facebook, está Apple, está Ford Motor Company, está Berkshire Hathaway, está también Bank of America, entre otras empresas más. Y bueno, amigos, espero que en este canal ustedes hayan a través de este video aprendido qué es la renta fija, qué es la renta variable, qué instrumentos existen actualmente en México para poder invertir en cada una de ellas. Y como ya se los he comentado a lo largo de este video y de otros videos, yo invierto en todas ellas, ya he invertido en todas y cada una de ellas, y actualmente invierto, por ejemplo, en estas 3 y esta de acá, ¿sí? Tú, por favor, déjame en los comentarios del video en cuáles de ellas inviertes o en cuál de ellas te gustaría invertir, o si quisieras conocer de algún instrumento en específico que pudiéramos andar un poquito más en el canal, déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Si te parece que este video le puede servir a alguien más, también compárteselo, y síguenos en el canal de Los Luébano. Te espero próximamente para seguir hablando de inversiones. Hasta la próxima.